no la felicidad como un objetivo, ¿no? Como lo veía de repente Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, el fin de la vida del hombre es alcanzar la felicidad, un día ser feliz. Pero para los helenísticos, para los filósofos del helenístico romano, pues lo importante es ser feliz en el día a día, en tu vida cotidiana. O sea, dirían ellos, todos ellos, en conjunto, ¿de qué te sirve de repente lograr ingresar, acabar tu carrera, tener tu familia, si en el proceso no eres feliz? Si siempre eres infeliz, ay, no me gusta levantarme temprano para estudiar, ay, ahora tengo que ir a trabajar un trabajo que no me gusta, ay, todos los días amanezco con una mujer que no me gusta, un señor que no me gusta, ya me aburrí ver su cara todos los días. Claro, ¿de qué te sirve todo eso, lograr metas, no? Si en el proceso no eres feliz, ya al final un día vas a ser feliz. Así dice Aristóteles, ¿no? Pero lo importante es ser feliz en el disfrutar el proceso, como se dice, ¿no? Claro, y de ahí ellos van a proponer distintas eh, formas de lograrlo, ¿no? En la gran mayoría van a decir, pues, que la felicidad está en la tranquilidad del alma, es decir, que tu alma esté tranquila. Ahora, ¿cómo se alcanza esa tranquilidad del alma? Por ejemplo, para Epicuro eligiendo bien los placeres, para Diógenes renunciando a las convenciones sociales, vivir como los perritos, para los estoicos, resignándose. Bueno, eso es lo que me tocó, me resigno y vivo de la mejor forma que puedo. Más que esperar la muerte, vivir como se puede, ¿no? Aceptar lo que hay. Y para Plotino, para los neoplatónicos, Plotino, no Platino, para Plotino, ¿cómo se alcanza la felicidad? ¿Cómo se alcanza la tranquilidad en el alma? Pues estando en contacto con el Dios uno, que es la verdad. Claro. Y ese contacto pues se logra estando en éxtasis con Dios. Teniendo un éxtasis. Y la palabra éxtasis justamente significa estar fuera de sí, salir fuera de sí. Es lo que propone Plotino, estar fuera de sí, salir. Es como que el alma renuncia al cuerpo, renuncia a la parte corporal e ir en busca de lo espiritual. Lo que pasa es que Plotino ya es de la época, tú sabes que el helenístico romano es un periodo de decadencia, pero ya Plotino es de la época de la decadencia, decadencia. O sea, es como que Plotino están rezando, ¿no? Su templo, una iglesia, qué sé yo, ¿no? Están reflexionando, están filosofando, ¿no? Y sale y afuera puro prostitución, fiestas, burdeles, bares. Claro, así la gente ya haciendo lo que quiere. Entonces, como que en el tiempo de Plotino, la sociedad era tan decadente que ellos decían, pucha, la parte corporal, lo corpóreo, ¿no? Lo material está hasta el perno, ¿no? Ya, ¿no? Renuncia al cuerpo, el cuerpo es feo, el cuerpo te hace pecar, el cuerpo trae cochinadas. Y lo importante es estar en una cuestión espiritual. Ajá. Claro, justamente eso significa, eso es ataraxia, pues. Ataraxia es tranquilidad del alma. Ajá. Todos van a estar de acuerdo en que la felicidad se alcanza con la ataraxia, es decir, con la tranquilidad del alma. La cuestión es cómo es que se alcanza la ataraxia, cómo se alcanza la tranquilidad del alma. Uh-huh. Y para Plotino, como te menciono, la tranquilidad del alma se alcanza estando en contacto con Dios. Y eso lo van a tomar los cristianos. Entonces vamos a continuación a compartir nuestro material, que lo tienes acá y que ya lo hemos puesto en el chat, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de la filosofía medieval y para ello vamos a hacer una pequeña reseña histórica. Bien. Entonces, veamos por acá, ¿ya? Para entender un poquito esto, ¿no? Yo te decía ya cuando hablábamos de Platón la semana pasada, yo te mencionaba que la filosofía de Platón influye mucho en la filosofía, en el cristianismo, en la ideología cristiana.
la filosofía de Platón y el neoplatonismo que comentábamos hace un momento, pero principalmente Platón, sobre todo en gran parte, que es una filosofía mucho más amplia, ¿no? Bien, entonces, mira por acá el mapita, ¿no? Nos ubicamos un poquito, por acá está Grecia, ¿no? Donde se desarrollan justamente las filosofías que hemos ido revisando durante todo este tiempo. Y por acá está justamente el pueblo hebreo, ¿no? En Oriente, en la parte oriental. Eh, Tú sabes que obviamente la base demográfica del cristianismo, de los cristianos, justamente los hebreos, que en un momento eran judíos, ¿no? En un primer momento eran judíos. Ellos viven pues una época de auge, en todo aspecto, auge cultural, auge económico, ¿no? Político, etcétera, durante el reinado del rey David. Sí, ese David que venció a Goliat con una piedrita. Ya. Bueno, durante este reinado del rey David, pues ellos son libres, son felices, viven tranquilos, ¿no? Hay un desarrollo, ¿no? Pues en el siglo XII antes de Cristo, ¿no? Pero después van a suceder un montón de invasiones y dominaciones de otros pueblos. Es decir, siempre el pueblo hebreo va a vivir dominado por otros pueblos. De repente conoces tú la dominación bueno, de Egipto, que es antes. Eh, ¿Qué más? La de los babilónicos, ¿no? Son quizá las dominaciones más conocidas, ¿no? Entonces, ellos siempre al final van a estar dominados, sometidos a otros pueblos, ¿no? El último justamente van a ser los romanos, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo que los hebreos van a vivir en esclavitud, se van justamente a desarrollar esas filosofías que nosotros hemos estado viendo, ¿no? Se desarrolla la filosofía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y finalmente con las invasiones de Alejandro Magno va a suceder la famosa helenización de Oriente. Como ya comentábamos la semana pasada, ¿no? Yo te decía, con esas invasiones de Alejandro Magno, se va a llevar la cultura helena, es decir, la cultura de los griegos, ¿no? Todo este pensamiento que ya se había desarrollado, se va a llevar a Oriente, ¿no? Y es así como los hebreos van a asumir, van a conocer el pensamiento principalmente de Platón. Claro, principalmente esa filosofía, ¿no? Y lo van a sintetizar con las creencias que ellos ya tenían. Entonces, ellos eran personas pues que ya tenían, digamos, su Antiguo Testamento, ¿no? Ahí está justamente la ley de Moisés, ¿no? Entonces, es como que en realidad siempre los hebreos habían estado buscando, esperando a un descendiente del rey David que va a liberarlos de la esclavitud, porque siempre han sido un pueblo esclavo. Justamente eso lo verás tú si has visto tu película Moisés o has visto claro, ya la novela, ¿no? Los 10 mandamientos. La novela, la película, en fin. Verás cómo es que siempre las personas mayores estaban dando ese relato, ¿no? Transmitiendo ese relato, ¿no? De que iba a llegar un liberador, un salvador, que los iba a liberar de las cadenas, de la esclavitud, que iban a ser libres, felices, etcétera, ¿no? Y un momento pensaron que ese era Moisés justamente, ¿no? Luego ya se dice que Moisés es un profeta, ¿no? Porque van a volver a ser esclavos justamente, ¿no? Y van a seguir buscando ese liberador, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Los hebreos, los judíos, estaban esperando ese libertador, ¿no? Ese rey o ese militar descendiente de David que iba a darles la libertad efectiva, la libertad terrenal acá, que los iba a liberar de la esclavitud. Pero ya pues para esta época en la que justamente estamos hablando se da la helenización de Oriente, ¿no? Estamos en el imperio alejandrino, el imperio macedónico. Y pues ellos empiezan a conjugar sus pensamientos, sus ideas, ¿no? De la esperanza en una libertad, de que existe pues el reino de los cielos, su único Dios, ¿no? Que Dios es uno solo, ¿no? Lo van a conjugar con el pensamiento de Platón. ¿Y qué decía Platón? A ver, ¿cuál es la principal tesis de Platón que hemos visto la semana pasada? ¿Cuál es la principal tesis de Platón? ¿La existencia de qué?
Muy bien, del mundo de las ideas, claro, que existe un mundo de las ideas. Ajá. Entonces, claro, los griegos van a tomar, perdón, los cristianos, o mejor dicho, los judíos para ese entonces, ¿no? Toman esas ideas y van a decir, ah, ya. Entonces, es cierto, pues, la verdad, lo perfecto, lo verdadero, como ya lo decía Platón, no puede estar en este mundo imperfecto. Por tanto, la verdad está en otro mundo. Claro, ya no vamos a decir que es en el mundo de las ideas, porque ya nosotros tenemos nuestro otro mundo, que es el paraíso, el reino de los cielos. Allí está. Entonces, la libertad de verdad, ¿dónde está? Pues está allá en el reino de los cielos, no está acá. Es imposible alcanzar la libertad acá. Acá nunca seremos realmente libres, porque la libertad es eterna y perfecta, y eso no puede existir en este mundo, sino en otro mundo, en el reino de los cielos. Y de ahí que, pues, acá no se va a alcanzar, y ellos empiezan ahora, ¿no? Estos esclavos que por mucho tiempo anhelaban su libertad, empiezan ahora a pensar, a anhelar una libertad, pero ya no acá en este mundo, porque eso es imposible, si no empiezan a decir, ah, ya, la libertad la vamos a alcanzar al morir, ¿no? Como decía Platón, ¿no? Cuando se muere el cuerpo, pues el alma es libre y va al reino de los cielos, ¿no? Claro, Platón creía en la reencarnación, ¿no? Ellos no, ellos empiezan pues justamente a elaborar y a sintetizarlo, ¿no? Con sus creencias que ya tenían. No, 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 si te portas bien, pues te vas al cielo, al reino de los cielos, ¿no? Y si no, pues ya hay otros lugares que se van a ir justamente formulando mejor en esta época, ¿no? Entonces, bueno, así surgen los cristianos, ¿no? Así surge justamente el cristianismo, ¿no? Con la síntesis de el judaísmo, de la religión de los judíos, con las ideas platónicas principalmente, ¿no? Surge esa idea de una liberación extraterrenal. Y obviamente, pues, este discurso de alcanzar la libertad, de poder ahora sí alcanzar la libertad definitivamente, ¿no? Claro, cuando nos muramos, pero bueno, alcanzarla a fin de cuentas, ¿no? Va a ser muy propagado y va a ser muy fácil que se propague, ¿no? Durante el Imperio Romano. Ya nos encontramos acá, el Imperio Romano en su máxima expansión, ¿no? Va a abarcar pues todo este territorio. Entonces, tú sabes que el Imperio Romano, no, en el Imperio Romano, mejor dicho, no todos son romanos. Existen muchos pueblos que justamente han sido dominados eh, y que están pues bajo el mando de Roma. Muchos de ellos son esclavos, han sido sometidos al esclavismo y también buscan su libertad y durante años han buscado su libertad. Claro, mediante pues la lucha, han peleado para obtener su libertad y no lo han logrado, más bien han ido muriendo, ¿no? Los soldados, sus familiares y eso pues obviamente les frustra y dicen, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a llegar esa libertad? ¿No? Y por tanto, pues frente a ese anhelo, ese discurso de, ahora sí, la libertad llegará cuando te mueras, en el reino de los cielos, pues ese discurso se va a propagar rápidamente, ¿no? También recuerda que estamos en una época parecida a lo que vivía Plotino, lo que te comentaba, o sea, que la gente hace lo que quiere, ¿no? Cochinadas, y muchos se escandalizan, ay, este mundo, qué horrible, ya, ¿cuándo me voy de este mundo? Entonces, muchos que viven mal, que sufren, ¿no? Ya pues no desean estar en este mundo, ¿no? Desean un mundo nuevo, y ese mundo nuevo, ¿dónde está? Allá, más allá de la muerte. Y por eso, pues, que muchas personas empiezan a hacerse cristianas y el cristianismo se expande como COVID en la segunda ola. Claro, empieza pues a eso. Claro, como una especie de Sodoma y Gomorra, algo así. Es lo que pasa cuando la sociedad está en decadencia. Claro, la filosofía, el conocimiento estaba pues en declive, ¿no? La gente ya no se interesa por la filosofía. ¿Y quiénes llegan justamente para renovar ese pensamiento y ese conocimiento? Los cristianos. Los cristianos llegan a renovar el pensamiento, a decir que sí hay verdades absolutas, que sí se puede conocer. Pero bueno, entonces en ese contexto en que se vivía, de decadencia, ¿no? De, de sufrimiento, de esclavitud, pues era muy fácil que se propague el cristianismo y así fue, ¿no? Empezó a propagarse y cada vez había más y más cristianos, ¿no? Y tú sabes, porque tú ves películas en Semana Santa, que los romanos empiezan a perseguir cristianos, ¿no? ¿Y por qué el romano empieza a perseguir a los cristianos?
Los romanos en realidad eran personas muy tolerantes con las religiones y otras creencias y otras culturas, porque al final eran conscientes de que ellos habían dominado muchos pueblos y que cada uno de ellos pues tiene sus propias creencias, su propia cultura. No era por intolerancia. Lo que pasa es que los cristianos eran tan obedientes a sus leyes que estaban en su Biblia, claro, en el Antiguo Testamento, que éstas empezaban a contradecirse con las leyes de Roma. A ver, ¿qué dice la ley de Moisés? Tú has visto tus películas en Semana Santa, ¿no? Y aparecen los famosos fariseos, que son los sabios o los sacerdotes de los judíos, y ellos siguen la ley de Moisés. Son personas que son conocidas como autoridades religiosas justamente por pegarse, por ceñirse a la ley de Moisés. A ver, la ley de Moisés dice que no hay que pagar tributo al César. Y ahí está el famoso pasaje bíblico en el cual se le pregunta a Cristo si hay que pagar o no pagar los tributos. Porque los cristianos, o digamos los judíos, tenían esa costumbre de no querer pagar. ¿Y por qué no? No porque no tuvieran plata, en fin. No por la cuestión económica, sino por la cuestión ideológica. A ver, la ley de Moisés dice que no debo rendir culto a nada menos, a nada que no sea Dios. A Dios se le rinde culto, a nada más. Entonces al César, ¿no? Ah, ¿qué me importa? No le voy a rendir culto, no le pago impuestos. Y los judíos, los cristianos, digamos, no pagaban impuestos. Y de ahí ese famoso pasaje, ¿no? En que Cristo le preguntan y él, pues, conocido como un personaje que suele dar respuestas bastante inteligentes e interesantes, ¿no? Dice, hace una separación, tipo sofista, por un lado, ¿no? En ese momento. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, cada quien con su lado. Una cosa es la ley divina, como diría el sofista, la ley de la naturaleza, y otra cosa es la ley humana, ¿no? Que es una creación, un invento, un consenso. Claro, haciendo esa diferencia. Pero bueno, entonces por eso es que se empieza a perseguir a los cristianos, ¿no? Y a cortarles su cabeza y a mandarlos a los leones, porque no les gustaba cumplir con las leyes y obviamente el imperio romano como un imperio poderoso que es y que quiere seguir siendo poderoso, pues no le gustaba ese tipo de desobediencias, porque como por ahí lo mencionan, quizá eso podía caer pues en una rebelión y eso sí no les gusta. Claro, que se rebelen contra el imperio, eso sí que no. Entonces por eso empiezan a perseguir los cristianos. Pero como comentábamos, los cristianos eran cada vez más y más y más y más y más y más. Llega un momento en el cual hasta los romanos ya se estaban haciendo cristianos. Un claro ejemplo es Saulo de Tarso, ¿no? Un oficial, un soldado romano que se convierte al cristianismo. Y tanto así que justamente no los ejércitos romanos son cristianos. Entonces, si tu ejército, el que te ayuda, el que te ha ayudado a expandirte así, el que te defiende cuando te invaden, es cristiano, ¿vas a matar a los cristianos? ¿No? Si ahora tu ejército es cristiano, ¿vas a seguir matando cristianos? Como que ya no, ¿no? Ya no es. Entonces ya no se mata a cristianos. De tal manera que ya pues en el año 313, Constantino va a declarar la tolerancia religiosa. No más muerte a los cristianos. Incluso se llega a decir que Constantino se convirtió al cristianismo, no lo sabemos, pero bueno, en fin, justamente en el edicto de Milán, Constantino va a declarar la tolerancia religiosa. Y años más tarde, ¿no? En el año 380, Teodosio va a declarar al cristianismo como religión oficial. O sea, ya eran tantos que ya, pues, que se declara la religión oficial del cristianismo. Y ahora se viene lo bueno. Claro, ahora se viene lo bueno. Porque si antes cortaban cabecitas, mandaban a los cristianos a los leones y los quemaban, ahora es al revés, pues. Ah, así que nos perseguían, ¿no? Así que nos mataban. Así que tú mataste a mi papá. Ahora pues, ¿quién es religión oficial? ¿Ah? Y ahora va a ser igualito, pero al revés. Y los cristianos van a empezar a perseguir paganos. Claro que ya para ese entonces iban siendo cada vez minoría y tenían que esconderse porque ya el cristianismo era la religión oficial y no se permitía otra. Tenían que esconderse para sus cultos. Entonces estaban los romanos, ¿no? Los que quedan, los paganos, que creen en Apolo, en esos, sus dioses, un montón que tienen. En Poseidón, ¿qué tanto? Entonces están reunidos justamente en un templo, pero chiquito, ya en su casa ya ni templo, ya están destruidos los templos. En la casa de un amigo, tiene su estatua su estatuilla de Apolo. Ahí está Apolo, serio, ¿no? Ahí están
adorando a Apolo. Apolo, Apolo, tú que eres el Dios de la razón. Ayúdanos, Apolo. Libéranos de esa plaga de los cristianos. Mira lo que han hecho, han destruido todos nuestros templos, mira lo que están haciendo con nuestra cultura, lo han venido abajo, lo han traído abajo. Apolo, por favor, te adoramos, oh Apolo, te amamos. Y en eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, uy, a ver, fíjate. Están viniendo los cristianos. Ay, no, ya fuimos. Bueno, yo me voy a esconder por aquí. Aquí atrás de esto, justo ahí no se me ve. Y llegan a ver los cristianos. Ajá, ajá. Así que acá es donde se esconden a adorar sus dioses cochinos. A ver, ¿dónde está el que promueve estas porquerías? Nadie me ve, nadie me ve. Ajá, así que aquí estás. No, mi pelito. Ven acá. Tú estás enseñando a adorar eso. No, yo no lo conozco. Viva Cristo Rey. Malcriado, todavía reniegas. Muerte de una vez. Aquí está. Así mueren los adoradores de Apolo. Póngalo, un palito. Palito. Acá, cabecita. Allí, en la puerta de la ciudad. Así mueren los que adoran a Apolo y otras cochinadas. Sí. Ya, esta casa quémenla. La gente también que se muera de una vez. No sirve esa gente. O no, déjame un parcito para mis leones. ¿Y quién ya estaba en esa época aplaudiendo? Bravo, bravo, bravo. Me encanta, ¿no? Los cristianos lo subían a su historia, ¿no? ¿Y quién le daba me encanta? Le mandaba su corazoncito. San Agustín. Claro que sí. Feliz de la vida. Está bien que se muera esa gente. No sirve. Ahí está, San Agustín. Entonces, vamos a hablar de San Agustín. Ahí está. Bien. Bueno, San Agustín, claro, teólogo, gran defensor de la iglesia, ¿no? Un gran intelectual, filósofo de los grandes. Pero bueno, San Agustín no fue tampoco un santo, al menos cuando vivió, ¿no? En vida, ¿no? Ya después lo hicieron santo, ¿no? Pero en vida santo no fue. Era más bien un travieso. Claro, más o menos así terrible, ¿no? Le gustaba el reggaetón, así. Bueno, entonces, mejor que San Agustín te cuente su historia, mejor, en vez de que yo te esté aburriendo acá. Bueno, sí, como ya te decía tu profesora, yo en vida, santo no fui, más bien era terrible. Eso sí, me gustaba estudiar, era chancón, desde el colegio de chiquito. Chanconazo era, leía, estudiaba. Tanto así que me volví muy inteligente, muy conocedor. Además de chiquito, mi mamá me enseñó la religión cristiana, mi mamá una cristiana muy piadosa. Mi papá un pagano de esos cochinos. Gracias a mi madre se convirtió también mi padre, un romano. Y bueno, a mí mi mamá me enseñó, me inculcó la verdad de Cristo, de Dios, me enseñó las buenas cosas. Yo era así como tú, de chibolito. Mi mamá me decía, Agustincito, vamos a la iglesia, hijito. Ya, y yo iba porque es mi mamá, pues porque la amo. No. Hasta leía las lecturas, ¿sí o no? Tú cantabas en el coro, ¿sí o no? Ahí está. Yanira cantaba en el coro. Leías la lectura, el salmo todavía, ¿no? Pero ya de adolescente, ya sabes qué, mamá, anda sola, ya me aburría. Claro, claro, me di ya mi tiempo, ¿no? Me dio la rebeldía, pues, también, a uno le da la rebeldía. Y bueno, seguía siendo así medio chancón, ¿no? Entonces yo estudiaba, me hice muy estudioso, muy conocedor, ya había dejado pues la iglesia, mi mamá estaba triste, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y pues conocía tanto, y no solo eso, no solo tenía conocimientos, sino que también me instruí en el arte de, de la retórica. ¿Te acuerdas de los sofistas que enseñaban la retórica, el buen habla, la oratoria, el arte del convencimiento? Claro, yo era así, tenía buena labia, sabía convencer.
podía argumentar correctamente, convincentemente. Y por eso me fui haciendo famoso y los gobernadores romanos, recuerda que yo todavía vivo en esta época, en la época pues del Imperio Romano, el imperio ya dividido, ¿no? Se había dado la división del Imperio Romano, ¿no? División, ahí está, ¿no? División de Roma, ya se había dado, ¿no? Acá está, lo podemos ver. Se dividió justamente en Roma de Occidente y Oriente. Eso lo hizo Teodosio, a la vez que declaró el cristianismo como religión oficial, pues ya había dividido Roma. Yo fui justamente de la parte de África, ¿no? De la parte occidental, el norte de África. Y bueno, pero todavía era Roma, Imperio Romano de Occidente, y yo servía, empecé a trabajar para los gobernadores. Me contrataban como su mensajero oficial. Yo daba los mensajes oficiales del gobernante. Y si a la gente no le gustaba, pues yo era el encargado, pues como hablaba bonito, de convencerlos. Y está, un nuevo impuesto, quiere cobrar, normal, yo los convenzo, es algo necesario. Y empecé pues, no solo pues ya era famoso, sino que empecé a ganar bien. ¿Ah? Era inteligente, famoso, ganaba bien, tenía mi plata. Y aparte, no vas a creer, era guapo. ¿Ah? Claro, ya imaginarás cómo estaba yo. Me acosaban, me perseguían. Ya pues frente a eso uno qué hace. No, tampoco voy a ser malo pues de estar choteando, ¿no? Y así es como empecé a tener una especie de doble vida. Y hasta el día de hoy me avergüenzo y me da pena, pero te voy a contar para que, para que aprendas de mis errores y no sigas ese ejemplo tan malo y tan feo. Entonces yo estaba, te comento, como los memes de los días de la semana. ¿Te acuerdas los memes de los días de la semana? Así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No, ya no, caramba. Ahora sí me quedo a estudiar acá. No, que la juerga, las muchachas. No, yo tengo voluntad de poder. Me quedo acá a estudiar. Caramba. Pero en eso, ay, en eso. Hasta ahora no sé qué me da cuando lo recuerdo en eso. Se aparecía el diablo. Oh. Hola, hola, Agustín, yuju, yuju. Ay, no, don Satanás, déjame en paz, por favor. Ay, Agustín, no te hagas el tercio bien, ¿qué quieres? Vamos a la fiesta que están las muchachas esperando. Mira, ha venido con su minifaldita, está cantando, soy tu gatúbela, soy tu gatúbela. Ah, que sí. Ah, bueno, 5 minutitos nomás y regreso, me pongo a estudiar. 5 minutitos, iba el sábado, domingo, regresaba el lunes, pero ya con el pan en la mañana. Ay, no, otra vez caí en la tentación, ¿por qué? ¿Por qué no puedo controlar mis impulsos? ¿Por qué no puedo vencer las tentaciones? Si yo tengo la voluntad, me quiero quedar a estudiar, pero no puedo. Sócrates decía que el mal se debe a la ignorancia, pero yo sí sé perfectamente que estoy haciendo mal. Sé cuál es lo que está bien y sé lo que está mal. Hasta ya embaracé a una muchacha ya. Pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo vencer la tentación? Entonces ya pues San Agustín como que ya empezaba como que medio a volverse loco, ¿no? Y, y consulta con los maniqueos, que era un grupo famoso de su tiempo, ¿no? Muy difundido, ¿no? Maniqueo, por favor, ayúdame. Ya no sé qué hacer. Mira, no puedo. Yo quiero quedarme a estudiar el sábado por la noche, pero viene la tentación del diablo y me dice, anda, anda, Agustín, a la fiesta, a divertirte. ¿Por qué, maniqueo? ¿Por qué me pasan esas cosas? No quiero ir a la fiesta ya, estoy harto ya de esta vida. Todos los lunes de regreso con resaca que no puedo y estoy cada vez peor. Ah, no, Agustín. Así dijeron los maniqueos. Lo que pasa
es que no solamente existe un Dios, existen dos dioses, uno bueno y uno malo. Entonces, cuando tú estás un lunes por la tarde de repente estudiando, entonces está ganando el Dios bueno. Pero cuando tú estás en plena juerga, sábado, domingo, hay quien está ganando, el Dios malo está que le da duro con palo al Dios bueno. Se paran peleando ahí dentro de tu alma. Así es, sí, así es. Ya. Entonces, cuando yo me voy a la fiesta, no es mi culpa, es culpa de ese Dios malo. Exactamente. Sí, pues. Entonces, ya normal, ya no es mi culpa, pues. Dejo el cargo de culpa. Y así, pues seguía igualito. Y cada vez peor, nada que igualito, peor. Pero si te das cuenta, como que mi problema no se solucionó. Simplemente dejé de tener la culpa y echarle la culpa a otro, al Dios malo. Pero sigo igual. Entonces, ya pues yo estaba hundido y mal. ¿Sabes? Cuando vas al pecado, a lo malo, cada vez te hundes más, 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 más. Un día, ya pues yo había salido de la fiesta. No, ni sabía dónde estaba. Ay, nomás donde caí, ya no podía más. Ay, voy a descansar, ya no puedo más. Y en eso, pues el obispo, más al lado, me ve así, todo un esperpento. Uy, ¿qué es esto? Un muerto. A ver, ¿se mueve? Hasta vivo. Uy, oye, si me San Agustín, perdón, Agustín. Oye, Agustín, ¿qué pasó? ¿Qué haces ahí, hijo? ¿Qué te pasa? Ay, deja descansar. Agustín, ¿qué haces así? Si te viera tu madre, ¿qué diría? Todos los días me llora tu mamá. Viene, me llora, por favor, Ambrosio, ya no sé qué hacer con mi hijo, me dice. Yo le he dicho, no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Pero Agustín, te veo así, la verdad que ya me estoy desanimando. Ay, no molestes. Además, no es mi culpa. Es la culpa del Dios malo que le está dando con palo al Dios bueno. ¿Qué cosa? Oye, Agustín, tú tontín no eres, que yo sepa. ¿Cómo vas a decir esas cosas? A ver, piensa un poquito, hijo. A ver, usa tu cabezota. ¿Cómo va a haber una entidad buena y una entidad mala a la vez? ¿Cómo van a existir los dos a la vez? Eso es imposible. A ver, si una chica te dice, te quiero y no te quiero, ¿está diciendo la verdad? ¿Los dos son verdad? Te quiero y no te quiero. ¿Quiere plata? Bueno, pero ¿puede ser verdad los dos? ¿Que te quiere y que no te quiere a la vez? No puede ser verdad, pues, o te quiere o no te quiere, ¿cómo es? Claro, no te quiere, si te quiere, ¿cómo es? Claro, los dos contrarios no pueden ser verdad. Igualito, pues, dos contrarios, uno bueno y otro malo, no pueden coexistir. Piensa, Agustín, piensa. Bueno, ya, chao. Agustín piensa, ¿verdad, no? Entonces no existe Dios malo. Claro. Si existe el bien, el Dios bueno, digamos, ¿no? Dios que es bueno, es amor, como dice la Biblia. Y él justamente tiene la cualidad de existir. Entonces, el mal, digamos que es su contrario, claro, lo completamente opuesto al bien, debe tener la otra cualidad, la de no existir, por tanto el mal no existe. No existe tal Dios malo. Han engañado a los maniqueos. Solamente Dios que es bueno. Bueno, entonces sigo con mi cuestionamiento, sigo con esta duda. Entonces, si solamente existe Dios que es bueno, ¿por qué permite que yo viva así? Si Dios es bueno y es amoroso, ¿por qué permite que yo viva en el pecado y que viva mal y que esté así, hundidazo y feo y me sienta tan mal? ¿Por qué? Porque si Dios es bueno lo permite. Entonces, a partir de allí, concéntrate, concéntrate. A partir de allí, San Agustín empieza su conversión.
y empieza a reflexionar y a hacer su filosofía a partir de la experiencia de su vida. A ver, a ver, a ver. Si Dios es bueno, vamos a analizar todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿Por qué fue? ¿Fue porque Dios me dijo, así me dijo Dios, o fue porque yo decidí así? Fue porque yo lo decidí. Cuando yo le dije a mi mamita, ¿sabes que ya no te voy a acompañar a la misa? Yo lo decidí. Cuando empecé a irme los fines de semana a las fiestas, yo lo decidí. No me lo dijo Dios. Entonces, ciertamente Dios puede ser muy bueno, pero, pero el hombre es libre de tomar sus propias decisiones. Y si yo, por mis propias decisiones, caí en el pecado, pues la culpa de quién es. Es mi culpa. Y si quiero corregirme, si quiero volver al camino de Dios, al camino de la verdad, al camino correcto, pues ciertamente me doy cuenta que solo ya no puedo. Y que debo aceptar eso con humildad. Y no estar echándole la culpa a Dios. Ay, pero tú me dejaste. Ay, pero ¿por qué no me mandaste a alguien? No, claro, no te victimices. Acepta con humildad tu culpa, confiésate. De ahí que San Agustín escribe sus confesiones. Y en las confesiones, Agustín le habla a Dios, se confiesa de todo lo que él ha hecho desde que es, bueno, desde que tiene memoria. Desde que tiene memoria hasta ese momento en que se arrepiente. Claro. Y esa actitud, por ejemplo, es muy parecido a lo que está en la parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas de esa parábola? Muy conocida, creo que es la más conocida. Claro, entonces, ¿qué pasa con el hijo pródigo? Algo muy similar a lo que le pasó a San Agustín. El hijo pródigo, él solito, por su propia voluntad, decidió irse del lado de su padre, ¿no? Derrochó su dinero, lo gastó en mujeres, en vicios, hasta que en un momento se quedó sin nada y pasaba hambre y sufría y pasaba frío. Y en ese momento en el cual ya estaba sufriendo, allí se dio cuenta y pensó, en la casa de mi padre tenía todo, nunca pasé necesidad, hice mal, se da cuenta, hice mal. Entonces, San Agustín dice, inclusive el castigo que nos manda Dios, ese sufrimiento, ese castigo que Dios nos manda, no es para burlarse de nosotros ni para vengarse. Ah, te alejaste de mí, ahora te mando castigo. No es para eso. Es para que reflexionemos, para que en ese sufrimiento reflexionemos y querramos volver a Él. Claro. Y lo importante en ese momento es tomar esa actitud que tomó el hijo pródigo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el discurso que elaboró para decirle a su padre? Padre, no merezco llamarme hijo tuyo, de ahora en adelante trátame como uno de tus esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces toma una actitud de completa humildad. Estoy arrepentido, no merezco que me perdones, pero te pido que me perdones. Ayúdame. Claro, y eso es lo que hizo San Agustín en el momento que se dio cuenta y empieza a escribir su confesión. Yo fui el que se alejó, yo fui el que pecó, pero solito no puedo regresar al buen camino. Entonces te pido que me ayudes, que me perdones. Claro, San Agustín en sus confesiones escribe como poema, ¿no? Parece, y en eso también se ve la influencia de Platón, porque la forma de escribir de Platón, que ciertamente es en diálogos, pero lo escribe, digamos así, bonito, ¿no? Bastante entendible, muy sencillo de comprender, más así como romanticón. En cambio, Santo Tomás se parece mucho su forma de escribir a la de Aristóteles. Hasta en eso se ve la influencia, ¿no? Que es más académico, más riguroso. Claro, no es que sea copia, es que es la influencia. Tú lees a alguien, pues su estilo te va obviamente a influenciar. Claro, a ver, vamos a poner por acá.
Ajá, vamos a poner por acá. Por ejemplo, nosotros ponemos, ¿no? Las confesiones de San Agustín. Acá, confesiones de San Agustín. Ahí está, por acá las confesiones. Mira, vamos a ver, por ejemplo, a ver, pide Agustín a Dios perdón por sus pecados, ¿no? De sus pecados. Y siempre se confiesa hablándole a Dios. Oh, quien pudiera descansar en vos. ¿Cuándo tendré yo la dicha de que vengáis a mi corazón y le poseáis eternamente y le embriaguéis de vuestro espíritu para que olvide yo todos mis males y me abrace y me una estrechamente con vos, que sois mi único y verdadero bien? Decidme vos, Dios mío, ¿qué es lo que sois para mí? Usad conmigo esta misericordia para que yo lo pueda decir con vuestra gracia. A ver cómo escribe, es romántico. Claro, está dedicando un poema prácticamente a Dios. Vamos a ver cómo escribe Santo Tomás. Santo Tomás, la suma, ¿no? A ver, la suma teológica. Versión web. Ya, cualquiera, más para que veas. A ver, Dios uno, ya. Mira, para empezar, la rigurosidad que tiene, ¿no? Para esquematizarlo todo bien ordenadito, ¿no? Título, ¿no? Subtítulo, dentro otro subtítulo, así, así, así. Dios uno, Dios trino, creación y criaturas, los ángeles, los demonios, la creación del mundo, el hombre como criatura, todo, 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 todo. A ver, vamos a ver uno. La vida de Dios. Mira cómo escribe. En nada se parece a los de San Agustín. Empieza preguntando, ¿viven o no viven todas las cosas naturales? Y presenta primero las objeciones. El filósofo, cuando dice el filósofo se refiere justamente a Aristóteles, el filósofo. Dice el filósofo y presenta las objeciones a esta pregunta. 1, 2, 3. Contra esto, ¿no? Ahora yo respondo a las objeciones, igualito, ¿no? A la objeción 1 respondo esto. A la objeción 2 respondo esto. A la 3 respondo, ahí está, la verdad. Perdón, a la 3, ¿no? La 3 de acá. 3. Y mira cómo menciona, se llaman aguas vivas porque fluyen constantemente. En cambio, las aguas estancadas, que no responden al principio de constante fluir, se llama aguas muertas, como las aguas. Si te das cuenta, es mucho más científico. Este es como un poema, esto ya es prácticamente ciencia. Y en eso se parece también a Aristóteles. Aristóteles es mucho más científico que Platón. Platón emplea mucho los mitos, le gustan los mitos. Aristóteles no. Claro, entonces por ahí vemos ciertas influencias, ¿no? Bien, seguimos por acá. Seguimos por acá. Bueno, entonces, ya resumimos con todo lo que hemos comentado de la vida de Agustín, su filosofía. Entonces Dios es como esa luz que nos guía y nos da la verdad. Nos dice, anda por acá, anda por allá. Ya está en uno, si sigues el camino o no. Claro, es como que ahorita hay luz en el cuarto y la luz me dice, la salida está por allá. Pero yo veo un huequito acá, digo, mire ese huequito, y si salgo por ahí, ¿qué encontraré? Y me voy, soy rebelde, pues me voy por ese huequito, ni ventana hay, un huequito nomás ahí en el techo. Bueno, me voy por ese huequito, a ver qué encuentro. Y hay puro cables ahí, me electrocuto. De milagro no muero, nomás quedo chamuscada. Y bueno, ya. ¿De quién es la culpa que yo me haya chamuscado? ¿De Dios? Es mía, pues. Yo decidí irme por ahí por el huequito. La puerta está grandota. La luz me dice por dónde ir. Pero yo me voy por el huequito. Ya me chamusco, pues. La cuestión es, solita, ¿puedo curarme de mis quemaduras? Yo solita me curo, así como los gatitos que se lamen. Con salivita me curo. No, no, necesito un médico, alguien que me ayude. Claro, igualito es cuando una persona, a pesar de que Dios le estaba indicando el camino, decide irse por otra parte, para empezar la culpa es suya.
Pero no solo eso, sino que cuando ya está fregado, ya sufrió las consecuencias de sus actos, ya solito no puede arreglarlo, necesita de Dios. Y para ello, tomar esa actitud humilde, ¿no? De aceptar la culpa y pedirle ayuda a Dios. El arrepentimiento, eso es importante, ¿no? Entonces, digamos, en el ámbito de la moral, San Agustín agrega dos cuestiones, ¿no? La cuestión de la decisión, que ciertamente el hombre es libre, el libre albedrío. ¿No? Como el hombre es libre, pues una cosa, ¿no? Agrega, digamos, a lo que decía Sócrates, ¿no? Sócrates decía, y Platón también, que el que hace el bien es el que conoce el bien. Pero Agustín dice, no, hay personas que, como yo, que conocemos qué es lo que está bien y aún así hacemos el mal. Y entonces eso no lo hablaba ni Platón ni Aristóteles, ni Sócrates. Y es la cuestión de la voluntad, de la decisión, de la libertad. Ahí viene la importancia de la decisión libre. Y eso es, digamos, lo que el factor que incluye Agustín a la cuestión moral, que lo vamos a ver en su momento también, ¿no? Justamente nosotros decimos que una persona moral tiene conciencia y tiene libertad. Para Sócrates es solo aquella la que tiene conciencia y con eso basta. Para Agustín también ahí entra la libertad. Y una vez que ya erraste con tu libertad, actuaste mal, viene otra cuestión moral que es el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero puede merecer perdón, puede ser perdonado. Pero alguien que comete errores y a pesar de ello no se arrepiente y vive culpando a otros y no acepta su responsabilidad, entonces no, ese no merece perdón. Claro, importante, ¿no? También para aplicarlo en nuestra vida. Bueno, entonces dice Agustín, no solamente Dios ilumina nuestra alma y nos da sus verdades, sino que Dios ya tiene un plan perfecto para la historia de la humanidad. Dios ha creado todo y en todo, pues también tiene un plan perfecto para todas las cosas. Por ello, pues, por más que uno pueda desviarse, bueno, también tiene un plan para eso, ¿no? Si tú de repente, bueno, decides alejarte de Dios, en fin, ahí está el infierno para que te quemes. Ya, si sigues los planes de Dios, la voluntad de Dios, bueno, vivirás eternamente la felicidad. Ah, interesante lo que dice Jorge David, ¿no? Dice, muchos se educan en la libertad, pero no para la libertad. Claro, ¿cómo de cierta forma hacernos responsables de la libertad? ¿No? ¿Qué es la iluminación? El hecho de que Dios nos da las verdades, nos muestra qué es lo bueno. O sea, ese bien que Sócrates y Platón decían que está en otra parte y que está en el alma, el bien que lo concebimos en el alma. Es cierto, dice San Agustín, lo concebimos en el alma. En eso está de acuerdo con Platón. Pero Platón decía, ¿cómo es que está en el alma? Y ahí Platón dice, proviene de otra parte, del mundo de las ideas. San Agustín también dice, proviene de otra parte, pero no del mundo de las ideas, proviene de Dios. Es más, no es que en Dios esté el bien, Dios es el bien. Y ese bien nos lo da y lo pone ahí, lo plasma en nuestra alma. Eso es iluminación. Que Dios plasma la verdad en nuestra alma. Plasma el bien, plasma la verdad, plasma el amor, la justicia, etc. Claro. Y entonces, si nosotros lo aceptamos, esas verdades que Dios nos da es por fe. De ahí esa frase, ¿no? Creo para entender. Primero creo, por fe. Por fe creo. Ah, esa es la verdad. Y después ya con la razón lo puedo entender. Por eso esta cuestión bastante conservadora y correcta, ¿no? El catolicismo. Muchas veces, así no lo comprendas. Créelo, es lo mejor. Lo dice Dios, es la palabra de Dios. Claro, y ahí está la cuestión de la fe y la razón. Para San Agustín, si bien es cierto, ambas son compatibles, pero la fe es superior. La fe es superior a la razón, porque justamente la fe nos ayuda a recibir esa verdad que Dios plasma en nuestra alma y la razón sirve justamente para defender esas verdades, para argumentar, para elaborar argumentos racionales y defender esas verdades en contra de los escépticos, de los maniqueos, de los ateos, de los herejes, etc. Claro, muy bien, seguimos. Bueno, por acá está ya el tema del libre albedrío que lo hemos mencionado, ¿no? Y ahora el mal, ¿no? Que ya también lo habíamos mencionado. Ah, bueno, entonces dijimos que el mal no puede existir. El mal simplemente es ausencia del bien, claro. Existe Dios, que es el bien supremo. El otro lado, el lado opuesto, sería el mal. Pero el mal, como es opuesto, es todo lo contrario de Dios. Entonces, si Dios existe, este de acá, lo contrario, no existe. Por tanto,
No hay mal. No existe algo a lo que podamos llamar mal. Y eso también es inspiración de Platón. ¿Te acuerdas? Creo que lo leímos, no me acuerdo muy bien. Pero, por ejemplo, cuando nosotros decimos acá en la tierra, oye, qué señor tan injusto. ¿Por qué decimos así? Porque nuestra alma, dice Platón, se acuerda de la justicia, no se acuerda de la injusticia, eso no existe, se acuerda de la justicia. Y vemos eso y lo vemos totalmente carente de justicia. No tiene nada, tiene cero de justicia, por tanto le llamamos injusto. Igualito, a las cosas que nosotros acá le llamamos mal. Ay, qué señor tan malo, mira cómo le pega a su perrito. Porque lo concebimos carente de bien, no tiene bien, está en ausencia del bien. Es lo mismo que la oscuridad, claro. Es lo mismo que decir la oscuridad es ausencia de luz, porque la oscuridad no es algo que exista, lo que existe es la luz. Y cuando no hay luz, no hay nada, nada, nada de luz, pues estamos a oscuras. Igualito. El mal es como la oscuridad, no es una entidad que existe, es simplemente ausencia de bien, es carencia de bien, no hay bien. ¿Y cuándo hay mal? ¿Cuándo es que las personas se portan mal? Bueno, cuando se alejan del bien, pues, cuando se alejan de Dios, ahí empiezan a pecar, a cometer actos malos. Entonces, no hay una esencia maligna, como decían los maniqueos, hay un Dios malo, no, eso no hay. Solamente está el hombre que con su propia libertad y sus decisiones comete pecados por haberse alejado de Dios. Bueno, como te decía, en esa época pues hay muchas personas oponiéndose al cristianismo y entre ellos están los escépticos, ¿no? Contra los escépticos, San Agustín va a plantear este argumento, ¿no? Que nos dice que la duda absoluta es imposible. Claro, un escéptico es una persona que duda de todo. Ay, nada es absoluto, dudo de todo, nada es seguro, no puedo estar seguro de la realidad, de que las cosas son así o así. Una especie de relativismo, pero exagerado. Claro, no cree en nada. Ay, no, no sé, no me convence. El mundo es cambiante, no puedo estar seguro de nada, no tengo ideas seguras. Claro, ni siquiera estoy seguro de que existo. Pero Agustín, contra los escépticos, emplea un argumento racional y dice, a ver. Ya, si quieres, vamos a ceder. Duda de todo, absolutamente de todo. Es más, de tu existencia duda. Duda, ya, duda de todo. Pero a pesar de que tú dudes de todo, hay algo que de pronto aparece ante ti con total claridad y que ya no puedes dudar de eso. Es el hecho de que estás dudando. Dudo de todo y de pronto me doy cuenta de que no puedo dudar de que estoy dudando. Por tanto, ahí está, pues ya tienes una idea absoluta, clara, una verdad absoluta, de la cual no se puede dudar más. Por tanto, sí existen las verdades absolutas. Claro. Sí existen las verdades. Y como ya lo dijimos, justamente esas verdades absolutas nos las da Dios. Dios las pone en el alma. Además, Agustín dice que Dios crea el mundo de la nada, incluso crea el tiempo. Claro, ya sabíamos esto, ¿no? Lo crea incluso crea el tiempo, dice Agustín. Claro, porque muchas personas, lo digo porque muchas personas les gusta por ahí preguntar, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? ¿Por qué Dios no creó el mundo antes y lo creó recién en el momento que lo creó? Y San Agustín viene, no preguntes esas cosas. Mira, te voy a explicar, ¿ya? Te voy a explicar bonito para que entiendas. ¿Dios creó el mundo, sí o no? Y creó todo. Sí, Dios creó todo, ya. Si Dios creó todo, creó también el tiempo, sí, pues todo es todo, ya. Entonces, si Dios creó el tiempo, Dios tiene tiempo. ¿Podemos decir que Dios tiene tiempo? No. Dios creó el tiempo y además te doy un plus, lo puso en tu alma, en el alma del hombre, ahí está. De ahí que tú ves, percibes, todo lo percibes en un tiempo, pasado, presente, futuro. Esta clase, por ejemplo, la percibes en el presente. La clase de la semana pasada la percibes en el pasado, es como un recuerdo. Tu ingreso a la universidad lo percibes como una expectación en el futuro. Claro, tú eres un ser temporal, tú tienes tiempo, pero Dios no tiene tiempo. De ahí que no puedes aplicarle a Dios esas formas temporales, no puedes preguntar, ¿qué estaba haciendo Dios antes? ¿Cuál es el antes de Dios? ¿Cuál es el después de Dios? No hay eso, Dios no tiene tiempo.
Así que esas cosas no preguntes, ¿ya? Ah, ya, ya. Pero, ¿qué estaba haciendo entonces Dios antes de crear el tiempo? Oye, ¿yo qué te dije? ¿Sabes qué estaba haciendo Dios antes de crear el tiempo? También Agustín es asado, no, no aguanta corchos. Estaba creando el infierno para que se queme la gente así, corcho como tú. ¿Entiendes, no? Claro. Así es achorado San Agustín. Claro, por eso dicen esas cosas, ¿no? Que para Dios un día es como 1000 años, en fin, ¿no? Porque Dios no tiene tiempo. No podemos entender eso porque nosotros sí somos seres temporales y todo lo queremos entender dentro de un tiempo. Pero a Dios no se lo puede entender así porque Él es atemporal. Ah, es San Agustín, bravazo, ¿no? San Agustín. Bueno, vamos a hablar de Santo Tomás. Algo ya habíamos hablado de él. Santo Tomás es de la... vamos a ver, Jorge David. Siempre es bueno leer los comentarios que nos deja por acá este muchacho. A ver, ¿qué dice Jorge David? Con respecto al bien, he pensado que es una palabra que globaliza o encierra muchos términos. Cuando decimos que nos va bien en algo, es referirnos a que también engloba toda situación sufrible, fatalista, etcétera. Entonces, siguiendo la postura agustiniana, si Dios es el bien, encierra en sí mismo las fatalidades del destino. Eh, como decía San Agustín, hasta el castigo que Dios manda es un bien. Pero claro, las cosas de Dios son buenas, no las cosas que se alejan de Dios. Si bien es cierto, el mal no existe, pero sí lo que existe son justamente cosas alejadas de Dios, cosas que no tienen bien, cosas que no tienen nada de divino, cosas que hace el hombre, los pecados del hombre. Pero sí, incluso si viene de Dios, un castigo es bueno, porque permite que el hombre se dé cuenta de su error y quiera volver. Eso dice San Agustín. Claro, interesante, ¿no? Bien, bien buena cuestión. Ahora vamos con Santo Tomás. Santo Tomás es el periodo de la escolástica, ¿no? Agustín patrística, porque él es un padre de la iglesia. Recién estaba, como te mencionaba, en ese periodo de intercesión, ¿no? Entre el Imperio Romano, la decadencia del Imperio Romano y la Edad Media. Acá, ¿no? Por acá está San Agustín. Entonces, él es padre, él está poniendo las bases para la construcción sólida de la iglesia, ¿no? Ahora, en la época en la cual vive Santo Tomás, es una época en la cual, en el medioevo, ¿no? El conocido medioevo, el auge, el mayor auge de la iglesia católica, del sistema feudal, etc. Entonces la iglesia como una institución feudal, pues llega a su máximo auge, a su máxima expansión y dominio, ¿no? Por tanto, Tomás lo que se encarga es justamente de defender a la iglesia, a una iglesia poderosa. A ver, por acá, San Tomás se podría decir que es como una fusión de Descartes y San Agustín. Bueno, Santo Tomás es seguidor del pensamiento de Aristóteles. Entonces, está marcadamente ahí el pensamiento de Aristóteles. Claro, obviamente no va a contradecir a San Agustín, porque tiene esa base, ¿no? Que es el padre de la iglesia, esa base cristiana. Pero sobre todo lo que va a hacer es interpretar a Aristóteles. ¿Por qué? ¿Por qué Santo Tomás interpreta a Aristóteles? Porque Santo Tomás vive en una época en la cual empieza a difundirse el pensamiento de Aristóteles. Lo que pasa es que, otra vez volvemos a nuestro mapa rapidito, lo que más se propagó durante las invasiones alejandrinas, o lo que más tomaron con lo que se quedaron los cristianos, fue con el pensamiento de Platón. De ahí que, qué casualidad, que lo que más haya sobrevivido es justamente los textos de Platón. Lo que más se conoce, la filosofía que más se conoce en la actualidad de los griegos antiguos es la de Platón. Y no los otros, por ejemplo, los anteriores del helenístico mismo, se conoce fragmentos nomás del helenístico, y los anteriores del cosmológico, también fragmentos por ahí, como que se han encontrado, como que se hubieran quemado, porque eso hicieron los cristianos, pues justamente en esta época que te comentaba, cuando empezaron a perseguir el pensamiento clásico romano y lo que había quedado también de los griegos, lo que no les servía lo quemaron bibliotecas, y ahí se perdió todo ese pensamiento. Pero que sí guardaron lo de Platón porque eso sí les convenía, eso sí era más
afín a su pensamiento. Ahora, ¿dónde sí se quedó, digamos, el pensamiento de Aristóteles? ¿Dónde sí se difundió? En la otra parte de Roma, en Oriente. Principalmente fue conservada por los musulmanes, que son grandes intelectuales. Entonces los musulmanes, los turcos otomanos, van a empezar a invadir, pues para esta etapa, justamente en la cual vive Santo Tomás, van a empezar a invadir Occidente, ¿no? Llegan por acá, por el norte de África, España, y bueno, ahí pues ya entraron. Y se empieza a expandir el pensamiento que traían ellos, que es el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Y ese pensamiento de Aristóteles, como sabes, y lo vimos la semana pasada, muchas veces se presenta como antagónico a Platón, ¿no? Como decíamos la semana pasada, pues Aristóteles en muchas cosas contradice a Platón o lo corrigen. Entonces, como que el alma es mortal, como que las sustancias, las formas están dentro de las cosas, etcétera. Entonces, se hace necesario, es una necesidad, que este pensamiento que podría significar una amenaza al cristianismo, lo tomen los cristianos para cristianizarlo. Y así es como surgen las universidades, ¿no? Las primeras universidades surgen en esta época, en la escolástica, para que allí se dé una gran defensa a nivel intelectual de la Iglesia Católica. Y Santo Tomás va a ser uno de los mayores intérpretes de la filosofía de San Agustín, perdón, de San Agustín, que estoy hablando de Aristóteles, ¿no? Y va a cristianizar a Aristóteles, ¿no? Va a hablar Aristóteles igualito, pero en favor del cristianismo. Eso va a ser Santo Tomás. Y bueno, a ver, ¿qué dice Santo Tomás? Para empezar, para él, fe y razón se complementan. Es decir, son compatibles, sí, totalmente. Fe y razón nunca se van a contradecir. Ahora, yo puedo aceptar, como decía San Agustín, las verdades que Dios me da por fe solamente, pero si de repente por fe no creo, no acepto, no me convence, pues también puede ser por razón. Ah, ¿no crees por la fe? Bueno, te convenceré con la razón. Te presento argumentos racionales para demostrarte que Dios existe. Y así lo hace justamente Santo Tomás, ¿no? Con sus 5 vías. Demuestra racionalmente 5 veces que Dios existe. De ahí que él diga que la razón es preámbulo para la fe, porque si no no tienes la fe suficiente para creer en Dios, bueno, la razón con sus argumentos te preparará para creer. Y finalmente, pues, él va a, justamente como defensor de la iglesia, a decir que la iglesia debe tener primacía sobre los estados. ¿Cuál es su argumento racional? Que los estados solamente velan por la felicidad del hombre, pero acá, en este mundo, en esta vida que es pasajera, acá en la tierra. En cambio, la iglesia vela por la salvación de las almas, es decir, para que las almas lleguen al reino de los cielos y sean felices eternamente. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿La felicidad pasajera de este mundo, de esta vida, o la felicidad eterna ya en el reino de los cielos? Esa evidentemente, ¿no? La segunda. Por tanto, es más importante la labor que realiza la iglesia. Claro, Santo Tomás es seguidor, acá está, es seguidor de Aristóteles y es el principal encargado de interpretarlo, de compartir, de difundir la filosofía de Aristóteles, pero cristianizada. Claro, 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 claro. Ajá. A Santo Tomás se le llama el doctor angélico, así le llaman en la iglesia, el doctor angélico, doctor, y él es profesor de la universidad. Claro, él enseña en la universidad. ¿Y cómo eran las universidades en esa época? ¿No? Vamos a ver. La universidades medievales. Ahí está. Vemos por acá las universidades y vemos cómo se impartían las clases en las universidades medievales, ¿no? Está el docente, que es el que dicta, y él de verdad sí dicta, ¿no? Porque él tiene acá escrito lo que va a decir. Lo escribió él, pero lo escribió antes. Y su escrito pasó por una revisión rigurosa de las autoridades eclesiásticas, quienes finalmente lo aprobaron y ahora sí tiene permiso de dictar. Y durante la clase hay personas que están vigilando que se diga exactamente lo que dice acá y que no se digan otras cosas, porque sería caer en blasfemia. ¿Ah? Claro, es una época en la cual la iglesia tiene mucho poder para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Santo Tomás entonces va justamente a elaborar 5 vías, 5 argumentos para demostrar que Dios existe. Claro,
Entonces, ¿podías preguntar? ¿Podías tener dudas? Sí, sí podías, claro, los alumnos podían preguntar. Profesor Santo Tomás, tengo una duda. Los escépticos dicen tal cosa. A ver, ¿qué podría responder? Ah, claro, por acá está, lo tiene anotado, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Ah? A las objeciones. ¿Ah? A ver, ¿objeción de quién? De los escépticos. No, sí, por acá está. Ah, ya, punto 3. A la objeción de los escépticos. Ah, ahí está. Como que ya él tiene una respuesta para todo. Por tanto, el alumno puede preguntar y tener dudas, claro, pero al final el maestro, el profesor, va a dar la verdad. La verdad es esta, así que ya sabes cómo responderle al escéptico. ¿Ah? Claro, eran muy así rigurosos con el conocimiento. Obviamente, pues, creo que todos están viendo lo que dice Roslyn en el chat, ¿no? Obviamente, cuando tú traduces, ¿no? Como dicen, traducción es traición. Tú puedes traducir como a ti mejor te plazca, ¿no? A ti mejor te parezca. Y por eso, pues, justamente, Santo Tomás no solo traduce, sino que interpreta y pone las palabras que presentan a la filosofía de Aristóteles justamente como algo favorable al cristianismo. Bien, ahora sí, vamos chicos de fondo con las 5 vías. 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Por aquí ya hablábamos la semana pasada de esto, ¿no? Yo te decía, ¿qué pasa si una pelota se mueve? ¿Por qué es? ¿Ah? Eso es el razonamiento que hicimos la semana pasada de Aristóteles. Las 5 vías se sustentan en razonamientos aristotélicos, y ahí está claramente su influencia de Aristóteles. Claro, eso es Aristóteles. Entonces, lo único que hace Santo Tomás es decir que justamente esas vías, esos fundamentos son Dios. Ah, ese es Dios. Ah, esos primeros principios, ya si quieres, son Dios. Por ejemplo, el movimiento, ¿no? Que vimos la semana pasada. Si una pelota se mueve, si un objeto se mueve, es porque antes hay otro que lo mueve. Pero ese otro que lo mueve también se mueve. Y por tanto debe haber otro antes que lo mueve. Y así, 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 hacia atrás. Una cadena de movimientos, de motores. Pero esa cadena no puede ir hasta el infinito, ya decíamos la semana pasada, por favor recuérdalo. Debe haber un primero. Y ese primero, decía Aristóteles, ¿te acuerdas? Ese primero, ¿se mueve o no se mueve? A ver, si te acuerdas. Para Aristóteles, ese primero, no, no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque si se mueve, tenemos que aceptar que hay algo que lo mueve y ya no sería el primero. Por tanto, necesariamente, y eso ya lo saco por la razón, necesariamente, para que este sea el primero no se puede mover. Por tanto, es el primero que mueve a los otros, el primer motor, pero que nadie lo mueve, primer motor inmóvil. Ahora viene Santo Tomás y dice, ajá, debe haber un primer motor inmóvil para que cause el movimiento en este mundo. ¿Y quién es ese primer motor? ¿Quién será ese único ser capaz de ser el primer motor y que nadie lo mueve a su vez? Dios, Diosito, ahí está. Entonces, Dios es justamente ese primer motor inmóvil, ¿no? Siguiente, la vía de la causalidad eficiente. ¿Te acuerdas de las causas, las 4 causas? Todo tiene 4 causas. En vez de está hecho, un mejor término es, todas las cosas tienen 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Claro, material, formal, eficiente o eficacia, si quieres. Y final. Entonces, claro, es como, por ejemplo, tú tienes tu causa eficiente, ¿no? Tus papás. Es decir, tu papá para resumir, tus papitos, ya. Pero tu papá también tiene su causa eficiente, sus papitos. Y el papá de tu papá también tiene sus papitos. Y sus papitos también tienen papitos. Y así, y así, y así, y así. Y viene la pregunta que seguramente tú te hacías cuando tenías 3 añitos. ¿Cuál será el primer papito? Claro. Y ahí está la respuesta de tu profesora de primaria, justamente, ¿no? Adán es el primer papito, ya no molestes. Pero no solamente existen personas en este mundo, sino muchas cosas. Y todas ellas tienen su causa eficiente. Entonces vemos que va a suceder lo mismo, ¿no? Tiene una causa eficiente y esa causa eficiente también tiene su causa eficiente y esa causa eficiente también tiene su causa eficiente y así, es decir, un creador. La pregunta es, ¿cuál es el primero? El que creó lo primero. Pero justamente para ser el primero, la pregunta es, ¿habrá sido creado?
No, pues, si es el primero, no puede haber sido creado. Entonces, ¿cuál será ese primero que ha creado todo, pero que nadie lo ha creado? Ahí está otra vez. Diosito, papá lindo Dios. Ahí está, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Dios quién es también? Dios es la causa incausada, el creador no creado, si quieres. Ese es Dios. Vamos con la tercera vía de la necesidad y la contingencia. Presta atención. Si tú ves a tu alrededor, te vas a dar cuenta que hay puro cosas contingentes, es decir, cosas contingentes posibles, que pudieron haber existido o no. Claro, la mesa pudo haber existido o no. Tú también eres contingente, ¿no? Si ese día tus papitos se hubieran cuidado, no existirías, no estarías acá. Igual por acá, ¿no? Somos contingentes. Claro, los seres humanos, las cosas, todo lo que hay en este mundo es contingente. Por tanto, debemos asumir que todo empezó a existir en cierto momento, ¿no? Y que antes de ese momento no existía. Pensemos en las cosas más antiguas, no sé, en el sol, los dinosaurios, qué sé yo. También son contingentes. En un inicio, hubo un momento en que empezaron a existir. Por tanto, si hubo un momento en que las cosas, las primeras, digamos, empezaron a existir, entonces, ¿qué había antes de ese momento? Si hay un inicio para todas las cosas contingentes, ¿qué había antes de ese inicio? Pues si seguimos la lógica, pues no había nada. Si acá inicia todo, entonces antes no hay nada. Pero Santo Tomás piensa, a ver, si ahora hay bastantes cosas y antes no había nada, ¿cómo es eso? O sea, de la nada surgió el todo. No, pues de la nada no puede salir nada. Entonces debo aceptar que sí había algo. La cuestión es cómo era ese algo. Si lo piensas, ese algo no puede ser contingente como las cosas. Porque si fuera contingente como las cosas, también tendría un principio. Y otra vez, ¿no? Antes de ese principio no había nada y volvemos a lo mismo. Contingencia es posibilidad. Algo que puede como que no puede haber sido. Tú podías haber existido como que no. Entonces nos damos cuenta que antes del inicio de todas las cosas contingentes, debía haber algo, sí, pero algo con qué características. Debía ser contingente también. Si decimos que era contingente, para empezar es posibilidad, pudo o no haber existido. Y eso indica que tuvo un inicio. Y otra vez volveríamos al mismo conflicto, porque antes de ese inicio, pues no había nada. Por tanto, esa existencia que hubo antes de que existan las cosas contingentes, fue una existencia necesaria. ¿Y quién es el único ser que puede tener una existencia necesaria, cuya existencia es necesaria? Ese es Dios, Cristo, nuestro Redentor. Ahí está. Por tanto, Dios es el ser necesario. Lo sacamos otra vez racionalmente, razonando. Dios es ese ser necesario que le dio origen a todas las demás cosas. Claro, cuya existencia es necesaria nada más. Es necesario que Dios exista, y está. Por tanto, existe. Vamos con la vía de los grados de perfección. Por ejemplo, yo te digo, en la mañana te tomas un café que tiene poca azúcar. En la tarde, perdón, en la mañana tomas un café que tiene mucha azúcar, está muy dulce. En la tarde tomas un café que tiene poca azúcar, está poco dulce. Por tanto, debes admitir qué cosa. ¿Por qué uno está más dulce y otro está menos dulce? Claro, por la cantidad de azúcar que tienen, por la cantidad de esa sustancia. O sea, uno es más, pero más que más dulce. ¿Por qué? Por la cantidad de esa sustancia dulce, que en este caso estamos diciendo que es el azúcar, stevia, lo que quieras. La cuestión es que, presta atención, presta atención. Hay una sustancia que es lo dulce, que si le echas bastante, pues estará bastante dulce. Y si le echas menos, estará menos dulce. Existe una sustancia que es lo dulce, es el azúcar. Eso con la experiencia. Ahora razonamos. Vemos en el mundo que hay cosas más perfectas como los diamantes y menos perfectas como las rocas. Por tanto, ¿qué puedo suponer? Si hay cosas que son más perfectas y otras menos perfectas,
Compara con el caso anterior. ¿De qué depende ello? ¿De qué dependía que uno sea más dulce y otro menos dulce? De la cantidad de azúcar, ¿sí o no? Ahora estamos ante cosas perfectas. Una cosa que es más perfecta y otra menos perfecta. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Dilo los mismos términos. ¿De la cantidad de qué? De azúcar. ¿De qué sustancia, pues? Estamos hablando de cosas que son más perfectas y otras que son menos perfectas. ¿Cantidad de qué? ¿De diamantes? ¿Qué? De azúcar. ¿Acaso el azúcar confiere perfección? Cantidad de perfección, pues. Claro. Hay una cosa que es lo dulce que confiere dulzor. Por tanto, hay una cosa que es lo perfecto que confiere perfección a las cosas. A este es más perfecto porque este tiene más perfección. Este es menos perfecto porque tiene poquito de perfección. Claro. Por tanto, es claro que existe algo perfecto, algo sumamente perfecto, que es justamente lo que confiere perfección. ¿Y ese quién es? ¿Soy yo? Es Dios, pues. Dios es el ser supremamente perfecto. Es esa entidad sumamente perfecta que confiere perfección a las cosas. En esto se parece un poquito, se acerca un poquito a lo que explica San Agustín. Claro, de ahí que veamos, pues, algunas personas que son más perfectas. Messi, dicen por ahí, ya, vamos a decir Messi. Y otras que son menos perfectas. Cualquier jugador peruano. A Cueva, claro. Porque unos tienen más de Dios y otros tienen menos de Dios. Claro. Ya está. Listo. Vamos con la última vía. Nos gana la hora. La vía del fin del mundo o la finalidad. Perdón, del gobierno del mundo, finalidad. A ver, vemos que el mundo es ordenado, ¿sí o no? Claro, no hablemos del mundo humano, que es un caos de repente. Veamos el mundo natural, pues. Las mariposas, el jardín de la vecina, ya si quieres, ¿no? Te vas a contemplar la naturaleza, vas a la playa, ¿no? Es que el mar, pues, tiene su sitio, ¿no? No se sale, ¿no? Sigue ahí en su sitio, la arena también tiene su propio espacio, ¿no? Las aves cantan, las nubes tienen cierto movimiento, hay una consecución de días y noches, están los pelícanos que se alimentan de los peces. Mm, claro, la cadena alimenticia, todo eso, ¿no? El mundo es ordenado y tiende siempre al mejor fin, o sea, parece que lo que hacen los animales, lo que hace la naturaleza, es para su propio bien. Claro, la naturaleza no se autodestruye, sino que lo que hace la naturaleza es para seguir existiendo, para que le vaya bien, para su propio bien. La pregunta es, ¿cómo es que la naturaleza hace eso? ¿La naturaleza es inteligente? ¿Los árboles, los pelícanos son inteligentes? ¿El mar de repente es inteligente? No. Entonces, ¿cómo es posible que la naturaleza sea inteligente, perdón, que el mundo sea ordenado, pero que no tenga inteligencia para ordenarse a sí mismo? Mm. Claro, debo suponer que alguien que sí es inteligente lo ha ordenado, le dio ese orden. ¿Y quién es ese ser? ¿Quién es el único ser inteligente que puede ordenar todo el mundo? Tú no ordenas ni tu cuarto. Dios, Dios puede ordenar el mundo. Claro. Ahí está. ¿Ya ves? Hemos demostrado 5 veces que Dios existe y espero que hayas entendido, para que la próxima vez que te pregunten, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo. ¿Por qué? No sé. Ya responde algo de esto, ¿ah? Cualquiera. No, sí. Por la fe como San Agustín. Bueno, en fin. Es que ser convincente, pues si no te chancan. Claro. Ya sabes. A ver, chicos, vamos con las preguntas del material. Vamos a compartir acá. ¿Cuál es la clave? De frente, dime la clave, tú sabes. Mm. ¿Cómo es que nuestra alma accede a la verdad para San Agustín? San Agustín, por favor, dime, ¿cómo es que nuestra alma accede a la verdad? Clave.
Clave, clave. B dice, Dios nos ilumina y la fe nos permite aceptarla. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, en el ámbito de la nociología, San Agustín defendió la tesis de que aunque intentamos dudar de todo, aún tenemos una certeza que estamos dudando. ¿Ah? Dicho argumento le daría más tarde a René Descartes. El principal fundamento para rebatir a quienes. ¿Ah? Muy bien, a los escépticos. Excelente. A ver. Alexa, una catequista de confirmación, les explica a los jóvenes catequizandos que Dios nos ha dado el cuerpo como una herramienta para cumplir su voluntad, la cual solo podemos conocer mediante la razón superior de nuestra alma. Esta catequista se ha apoyado en la concepción antropológica de San Agustín, para quien somos ¿qué? Igual que Platón. Claro, somos alma inmortal, pero para Platón el cuerpo era una cárcel. Y esto es lo que justamente San Agustín también le va a heredar a Descartes. El cuerpo para San Agustín ya no solamente es una cárcel, es una herramienta. Claro, sí sirve. Sirve para que el alma ejerza pueda cumplir su voluntad. A ver, una mujer cristiana llamada María Luisa observa las noticias, la guerra de Rusia y Ucrania, y dice, ay Dios mío, ¿por qué permites que haya tanta maldad en el mundo? ¿Qué diría San Agustín al respecto? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Pregunta esta señora. ¿Qué diría San Agustín a esa señora? ¿La D o la C? A ver, por ahí dicen la D, la C. La D que si el mal no existe, el hombre peca por alejarse de Dios. Claro, en Rusia gobierna el diablo. No, eso te dicen en la iglesia seguro, pero no estás diciendo esas cosas. Bueno, puede ser, pero ¿qué diría San Agustín, pues? No, Rusia gobierna el diablo. O sea, Putin es el diablo. Ya. Dios crea el mundo, pero no interviene. No, eso es una posición deísta. San Agustín no va a decir eso. Sí interviene, justamente Dios tiene un plan. A ver, a ver, a ver. Los que han emprendido la guerra en obediencia al mandato divino o de conformidad con sus leyes han representado en sus personas la justicia pública o la sabiduría del gobierno, y en esta capacidad han dado muerte a hombres malvados. Tales personas de ninguna manera han violado el mandamiento no matarás. ¿Te acuerdas lo que aplaudía San Agustín? Los que queman herejes paganos. Está bien, caracho, que los quemen. Ellos no han incumplido el mandamiento no matarás, porque lo hacen en nombre de Dios. Ya, ¿cuál es la clave? Podemos inferir que el pensamiento de San Agustín sobre las guerras justas sería favorable para para justificar el dominio de la Iglesia sobre las naciones. Durante el periodo de la escolástica, debido a las invasiones de pueblos musulmanes a la parte occidental de Europa, empezó a difundirse el pensamiento de Aristóteles. La influencia de la filosofía del Estagirita se evidencia en el hecho de que las 5 vías de Santo Tomás, ¿no? ¿Qué tienen? A ver, ¿qué tienen? ¿Cómo se muestra la influencia de Aristóteles en las 5 vías? Claro, se fundamenta sobre los primeros principios de Aristóteles, ¿no? Muy bien. A ver, del argumento, todo lo que existe se mueve y todo movimiento es precedido por otro. Sin embargo, es imposible pensar en una cadena de movimientos hacia el infinito. Santo Tomás concluye que, a ver, ¿esa qué vía es? Está hablando de todo lo que mueve, ¿no? Todo lo que existe se mueve. La vía del movimiento. ¿Ya qué concluye Santo Tomás ahí? ¿Qué concluye en esa vía? No me vayas a decir la conclusión de otra vía. En esa vía. A ver, vamos a ver más claves. ¿Cuál es la clave? Ya, que Dios es el primer motor inmóvil. ¿Y dónde dice eso? En la D, Dios es completo, inmutable y perfecto. En la E, hijo, el principio divino no posee movimiento, o sea, Dios no se mueve. No va, ahí Dios. Pues. A ver, además de argumentar en favor de la existencia de Dios, Tomás de Aquino, uno de los santos más importantes de la iglesia, se encargó de justificar el dominio de, argumentando que esta institución vela por los asuntos, mientras la labor de solo consiste en asegurar la felicidad terrenal. A ver, ¿de quién debe dominar? La iglesia, ¿sí o no?
porque ella vela por los asuntos del espíritu, en cambio los estados solo por la felicidad terrenal. Muy bien, la C de casa, ¿no? La vía de la perfección formulada por Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios se sustenta en la posibilidad de encontrar algunas cosas más y otras menos perfectas, de tal manera que Dios, si me habla de la vía de la perfección, ¿Dios quién es? Vamos, vamos. ¿Quién es? Según la vía de la perfección. Claro, muy bien, el grado supremo de la perfección. Aunque también era un cura de la Iglesia Católica, Guillermo de Ockham rechazó las pruebas racionales del Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, porque consideró que la fe y la razón, a ver, por acá vamos a ver a Ockham, ¿ya? Cierto, Ockham también era un cura católico, pero ya de la época de la decadencia. Por tanto, para Ockham, la fe y la razón son incompatibles. Ockham dice, la fe sirve para creer en lo que me enseña la Iglesia y la razón para hacer ciencia. Además, lo más conocido de Ockham es justamente su postura de la navaja, ¿no? Su propuesta de la navaja de Ockham. No hay que multiplicar los entes sin necesidad. Es decir, no uses palabras que no son necesarias. Para hacer ciencia, una ciencia rigurosa, que es lo que ya importa más o menos para la época de Ockham, necesitamos un lenguaje claro, sencillo. Por tanto, por tanto, considero que la fe y la razón son como. ¿Qué pasó? ¿No escuchaste nada por la culpa de Movistar? Ah, ¿me escuchas o soy un robot? Soy un robot. Chale. Ahora sí, porque ya nos vamos a cambiar a Win. Sí, nos vamos a cambiar a Win. Bueno, estaba comentando que Guillermo de Ockham, como dice acá, a pesar de ser un cura católico, se opuso a lo que decía Santo Tomás. Para él, la fe y la razón son incompatibles. La fe me sirve para creer en lo que me dicen en la iglesia y la razón me sirve para hacer ciencia, cosas totalmente distintas, indisociables, ¿ya? Y además, la razón, bueno, lo que dice ahí, sirve para hacer ciencia. Y para hacer ciencia, el lenguaje debe ser sencillo, y eso es lo que propone en su navaja de Ockham, ¿ya? Por tanto, la clave es la C de casa, como muchos ya lo están diciendo por ahí, ¿no? Muy bien. A ver, siguiente. En la denominada Edad de Oro de la Escolástica, Santo Tomás adoptó el pensamiento aristotélico con el propósito de fundamentar la doctrina cristiana. Así postuló las 5 vías. Esto implica que para el aquinatense, ¿no? Para Santo Tomás, a ver, ¿qué es verdadero para Santo Tomás? Dime la clave de frente. Vamos, ¿cuál es la clave para Santo Tomás? A, ¿cuál es la clave? Muy bien, Xiomara, la A, ¿sí o no? Solamente la 1. Fe y razón son compatibles, me llevan a alcanzar la misma verdad. El joven José, luego de escuchar misa, se acerca al sacerdote y con mucho respeto le pregunta, Padre, ¿cómo es que podemos estar seguros de la existencia de Dios o del mundo que nos rodea? Si es evidente que el hombre imperfecto como es, siempre se equivoca y nada puede llegar a conocer con certeza. A este interrogante el sacerdote le responde con una de las tesis de San Agustín, Valor Sum. A ver, ¿cuál es la tesis de San Agustín que responde ante esta interrogante? ¿Cómo es que podemos conocer? Ya que el hombre es imperfecto y nunca puede tener certezas. ¿Cómo responde San Agustín ante ese conflicto? Claro, si dudamos, tenemos la certeza de que existimos. Muy bien. A ver, por acá, por acá, por acá. Ximena, una joven que se prepara para recibir la confirmación, sabe que va a ser feliz si sigue el camino de Dios, ¿no? Dios tiene un plan especial para nosotros, piensa Ximena. Por tanto, eso compatibiliza con la tesis de Agustín. ¿Cuál? Del providencialismo, ¿sí o no? Claro, hay un plan perfecto. Con gran tristeza, la joven Carla nota que cada vez hay más países donde se acepta la práctica de la unión entre homosexuales y el aborto de forma legal, aunque éstas vayan contra las leyes de Dios. Ella piensa, al igual que Santo Tomás, que la iglesia, para acabar con todas estas perversidades. A ver, ¿qué debe hacer la iglesia para acabar con esas perversidades, por favor?
Muy bien, imponerse a los estados, ¿no? Para que ella mande lo que deben hacer los estados. Por favor, te doy la clave de la 15 de las lecturas, que ya nos ganó el tiempo. A ver. Clave de la 15. Clave de la 15. A ver, dice. Claro, la D de dado, ¿ya? D de dado. Expectación de las cosas. 16. Clave de la 16. Es la C de casa. C de casa. Ya eso lo revisas cuando más tardecito, ¿no? Ya con tranquilidad, revisa las lecturas. Clave de la 17. C de casa, clave de la 18, D de dado. Ya, D de dado y con eso acabamos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos, les mando un abrazo. A almorzar. Chao.